Gracias todas y todos. Bienvenidos una vez más a este tu canal. Aquí les dejo un audio muy particular sobre el por qué todavía Estados Unidos no termina de sacar a Diosdado Cabello y a Padrino López. El audio es bastante claro, bastante explícito, eh, donde unos periodistas muy destacados, profesionales en el área, explican de manera detallada el por qué siguen estos dos personajes allí. Escucha muy bien el audio, escúchalo de manera muy detenida, compártelo y dame tu comentario. A lo largo de los días subsiguientes se escucharon muchos análisis sobre lo que había ocurrido. Uno de ellos, el de Martín Rodil, experto en temas de seguridad y narcotráfico. Él es venezolano. Tengo entendido que tiene nacionalidad israelí. Y se convirtió en tendencia por las cosas muy interesantes que dijo a propósito de todo lo que había sucedido. Por eso queríamos conversar con él y aquí está con nosotros. Martín, bienvenido, gracias por su tiempo en este sábado. Gracias a ustedes por la invitación, un placer estar con ustedes. Gracias. Martín, créame que aquí muchos colombianos, estoy seguro que también, obviamente, muchos venezolanos, compatriotas suyos, no terminamos de entender muy bien lo que está sucediendo. Sacaron a Maduro hace 8 días, pero se quedó Delcy. Y allá está Diosdado Cabello. Y allá está Vladimir Padrino. La pregunta que fue casi inmediata después de la captura de Maduro fue: ¿y por qué no se llevaron a Diosdado? ¿Y por qué no se llevaron a Padrino? ¿Y por qué Delcy ahora funge como presidenta cuando era la segunda del régimen? Desde el punto de vista de seguridad, que es su área de especialidad, ¿cómo entendemos esa situación, Martín? Mira, es muy sencillo, la palabra es estabilidad. O sea, lo que Estados Unidos está haciendo en esta operación con Venezuela es una operación, quirúrgica, y es una operación estratégica en términos de garantizar la estabilidad de la transición sin que sea caótica, por ejemplo, como ocurrió en Irak con la caída de Saddam Hussein o incluso la guerra civil en Siria. O sea, lo que están tratando de evitar es que si no se hace una transición con un proceso de estabilidad como el que se está dando en este momento, lo otro era que Estados Unidos tuviera que desplegar dentro de Venezuela 100.000 hombres, que era la otra alternativa, sustituir al ejército de Venezuela y a las fuerzas de seguridad del Estado venezolano con presencia americana. Entonces se buscó un método poco ortodoxo, que es simplemente controlar los activos financieros, que en este caso son petróleo, y para el cartel de los soles la cocaína. No sacan cocaína, no sacan petróleo, y el petróleo que sacan lo controla Estados Unidos. Sacan a Cuba del juego, sacan a Rusia del juego, sacan a los iraníes del juego y sacan a los chinos del juego, y le dicen a Delcy: señora, usted tiene una sola misión, acompañarnos en el funeral del cartel de los soles, o usted termina en el mismo lugar donde está Maduro. Por lo tanto, usted está viendo cómo ella acepta todo lo que el presidente Trump y su administración están imponiendo. La razón que se queda Diosdado y Padrino en el poder es porque ellos hasta ahora tienen control de las Fuerzas Armadas, y va a venir un proceso, cual no es público aún, pero que eventualmente va a ser público en la administración del presidente Trump, donde toda esa gente termina saliendo del poder y vendrá, la restauración de la democracia y la institucionalidad en Venezuela, pero se está haciendo como si fuera la demolición de un edificio de manera controlada, en vez de tirarle una bomba y tumbarlo de un solo golpe. Y en ese sentido, usted que los conoce bien, ¿qué están haciendo personajes con el carácter diabólico, demoníaco, perverso, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino? Porque muchos dicen son los líderes incluso de esas milicias o de esas guerrillas bolivarianas, y no deben estar quieticos ahí esperando a ver qué pasa. Esa actitud es bastante sospechosa cuando han sido capaces de torturar y de asesinar tanta gente. ¿Ellos en qué pueden andar a esta hora, Martín?
Mira, ellos primero que nada se ven en el espejo del general de la Guardia Revolucionaria iraní, Soleimani, ¿okay? Que lo mató un dron y lo desapareció en menos de un segundo. Ellos saben que cualquier movimiento en falso que ellos den en este momento, Estados Unidos tiene una capacidad militar como para invadir la mitad de Sudamérica. Ahí, o sea, la capacidad militar que ha desplegado Estados Unidos en el sur del Caribe es muchísimo más grande de lo que realmente necesitaría para haber tomado control de todo el país. Y la tiene con un solo propósito: decirle a ellos, si ustedes hacen cualquier cosa fuera de lo que yo diga que tienen que hacer, las consecuencias inmediatas. Entonces, sí, son unos diabólicos y son terribles, pero tienen una pistola en la cabeza que se llama el portaaviones Gerald Ford. Y tienen además submarinos nucleares, tienen la Fuerza Aérea desplegado, aviones de combate F-35 y F-22. Están en una situación imposible. Entonces, ahorita ellos tienen que complacer cualquier requerimiento que venga de parte de Estados Unidos. Estados Unidos está tomando una posición absolutamente determinante, fuerte, y de ningún tipo de aceptación. Y te pongo un ejemplo. Ayer o el día anterior venía el canciller de Cuba en un vuelo para llevarse los 32 cadáveres de la seguridad y no lo dejaron aterrizar. Creo que entró vía Colombia. Entonces, el mensaje para todos ellos es tolerancia cero. Diosdado y Padrino, los dos tienen orden de captura por parte de la misma fiscalía que capturó al señor Maduro. Por lo tanto, no es mucho lo que pueden hacer. La misma Delcy y su hermano Jorge Rodríguez, que son más diabólicos, Nicolás Maduro, Diosdado y Padrino juntos. Estos dos hermanos son peores que todos los demás. Tampoco pueden hacer mucho en este momento, porque saben que están ahí bajo vigilancia. Claro. Ahora, Martín, la gran pregunta también, u otra de las grandes preguntas que muchos venezolanos, colombianos nos estamos planteando es, ¿qué va a pasar con esos colectivos chavistas tan temibles, que son terribles, que salen de civil armados, asustando a todo el mundo? Mucha gente por eso no salió. El mismo sábado, hace 8 días, no salió a celebrar o a decir alguna cosa por temor a esos colectivos. Esos podrían en últimas volverse en contra del gobierno de la presidenta actual o de los norteamericanos. ¿Qué cree usted que puede pasar ahí? Mira, esas son bandas criminales que las organizó el régimen en una forma que pareciera, usando los sistemas de propaganda que desplegó el régimen durante muchos años para crear miedo y temor en la población. No quiero decir que no sean peligrosos, pero ellos no representan realmente mayor problema ahorita en este momento para el proceso que se viene. En el momento que comience la transición y el proceso de seguridad, Estados Unidos ya desplegó ayer una comisión para visitar la embajada de ellos, para chequear el estado físico del edificio. Ya eso está ocurriendo. Hay muchas conversaciones a nivel de la estructura de seguridad nacional de Estados Unidos para atender eso, y los colectivos al final se tendrán que neutralizar. O se calman, o el nuevo proceso de reinstitucionalización y retoma de la seguridad del Estado venezolano se encargará de neutralizarlos. Así de simple, y eliminarlos. O entregan el armamento o simplemente se tienen a las consecuencias. Una de las preguntas que se hacían los analistas es, ¿qué va a hacer Rusia con todo esto que está pasando? Aún digamos que está como un poco neutral. ¿Se espera alguna respuesta de los rusos con todo lo que está pasando en Venezuela? No, mira, te pongo un ejemplo. Uno de los barcos que ha confiscado Estados Unidos es un barco de nombre Bella, originalmente que venía de Irán a Venezuela, que se supone cargar petróleo. Ese barco, cuando Estados Unidos lo trató de abordar, se dio a la fuga y se declaró hostil. Entonces los guardacostas americanos no pudieron abordarlo, porque cuando eso ocurre tienen que traer distintos tipos de equipos, en este caso Navy SEALs. El barco lo persiguieron hasta el mar del Atlántico Norte, entre Islandia
e Inglaterra. Y ahí lo atraparon. El banco había cambiado bandera a bandera rusa. En medio del Atlántico le pintaron la bandera rusa al barco, la misma tripulación. Y Rusia había enviado un submarino y un destructor para tratar de proteger al barco. Y Estados Unidos igualito se lo confiscó y se lo quitó en el Atlántico Norte. Y el barco ahora está bajo custodia en un puerto en Inglaterra, bajo control militar americano. Y los rusos no hicieron absolutamente nada, porque no pueden. Porque no tienen capacidad, no pueden luchar contra el ejército de Ucrania, mucho menos tienen capacidad para irse a 6.000 kilómetros de distancia a tratar de defender a un cartel de drogas. Entonces, Maduro todavía está esperando la llamada de Putin para que lo proteja. Pero con ese nivel de población civil armada, ¿esto puede terminar derivando en una situación de violencia urbana, de delincuencia desbordada, que puede tener efectos incluso en la región? Bueno, obviamente eso es un problema, ¿no? Importante, el gran reto de reinstitucionalizar la seguridad en Venezuela es desarmar a toda esa cantidad de personas que el chavismo ha armado y evitar que eso se pase a los países vecinos, ¿no? Porque esa gente de alguna manera, algunos tratan de huir. Pero te quiero decir algo. Yo nací en Venezuela, tengo 26 años que me fui, pero por el trabajo que me ha tocado hacer con los organismos judiciales y policiales de Estados Unidos, he quedado completamente involucrado con la realidad del día a día en Venezuela. En realidad esos colectivos son fuertes para atacar a civiles inofensos, sin ningún tipo de defensa. Esa gente no está en capacidad de enfrentar ningún cuerpo policial o proceso que venga. Son cobardes, son grupos de cobardes armados que vivían de las dádivas del cartel de los soles. De nuevo, no dejan de ser un problema, no los estoy subestimando, pero te puedo garantizar que no van a resistir los procesos de limpieza que van a empezar a iniciarse en lo inmediato, y ya verás que o entregan las armas o huyen, y esperamos que no huyan a Colombia.